Todos los brasileños tienen una de estas. ¿Ah? Vamos a hacer así, la típica foto que todo el mundo se toma con las manos así. Brasil 받아라, 한국 받아라, 뭐가 달라? Bienvenidos amigos una vez más a nuestro canal. Segundo día aquí en Río de Janeiro, vamos en un Uber porque nos vamos para el nada más y nada menos que el Cristo Redentor. Esa escultura tan famosa que todos los turistas que vienen a Brasil tienen que visitarlo. Estamos muy contentos porque es una de las 7 maravillas modernas del mundo. Así que señores, por fin ha llegado este día y yo he querido conocer esa cultura desde que estaba niñito y es un símbolo para todos aquí en Brasil. Así que vámonos para allá, señores, vámonos en Uber, después de un Uber vamos a agarrar un tren allá arriba y quédense con nosotros porque les vamos a mostrar todo este recorrido hermosísimo. Nina, caminadora, sigue a dónde va. Temblando porque las calles, las carreteras son de piedra rechamente. 지금 멀미날 것 같아. 밥 먹은 지 얼마 안 돼가지고 이게 옛날 길이라서 엄청 덜컹덜컹거려. 아마 그 다 돌 때문에 그런 걸 거야, 그렇지? Son puras piedras, sí, puras piedras y está temblando bastante, claro. Miren las calles como son, de pura piedra. Wow. Aquí vamos por esta parte donde que pasa el tren, vamos por la carretera y la carretera están los carriles del tren, pero yo digo, ay, si pasa el tren, lo encontramos de frente, pero estoy seguro que debe tener su horario, su schedule, porque están pasando bastante carros como pueden ver, miren. Señores, y todas estas casas que están viendo aquí son personas que viven aquí, y si ustedes vieran la vista que tiene desde aquí, Dios mío, no se pueden ver porque está full de casas, pero al menos se pueden ver rapidito y se ven ya las favelas, se ven los cerros, se ven toda la ciudad de Río de Janeiro. Hermosísimo, este clima perfecto, no saben lo emocionado que estoy. Se me están parando todos los pelos porque estoy viendo todas las ciudades de aquí y miren las casas súper antiguas, súper viejas las casas, pero las vistas que tiene esta casa, qué increíble. 이거 내가 말한 벤이야. Wow. 사람들 벤 타고 있는 거. Ah, mire, estas son las van también que alquilan y los suben a las personas hasta allá. Son varias formas de subir la montaña. Nosotros agarramos Uber porque era más rápido, nos buscaba ahí en el hotel. Me está diciendo que acabo de investigar que ahí el Cristo Redentor casi siempre está nublado y si lo encuentran sin nube, despejado totalmente porque tenemos suerte. Y hoy parece, señores, que tenemos suerte porque lo pude ver desde aquí, desde el taxi lo pude ver. Ay, señor, estoy emocionadísimo. Una de las 7 maravillas modernas del mundo, el Cristo Redentor. Wow, estoy como un niño con juguete nuevo. Qué emocionado estoy, qué felicidad. Qué loco está esto y cómo se ve la ciudad. 하이 딜미. 택시 기사님이 너무 고생하신 것 같아가지고 저희가 약간의 팁을 드릴 예정이에요. 어떻게 생각해? Sí, de verdad. Tomamos un taxi, el taxi 30 reales en Uber. De verdad que lo veo muy barato y le vamos a dar 20 más porque se lo merece, de verdad. Que esta experiencia, esta felicidad que nos va a dar, se lo merece. Amigos, aquí vamos subiendo, allí abajo nos estaban esperando unas personas, estaban ofreciendo el bus, el tren, que no sé qué, pero nosotros seguimos caminando y vamos a ver aquí porque yo busqué por internet y el tren para subir hasta allá, hasta el Cristo Redentor, eran 80 y yo estaba diciendo abajo que valía 300 y algo. Carísimo, así que si vienen para acá tengan mucho cuidado, pero igual vamos a investigar qué es lo que es. Buen día. Adulto 2, por favor. 168. 168. Aqui o primeiro. Ya me sé todos los billetes de aquí de Brasil. Obrigado. Se pueden encontrar todos estos souvenirs también, tazas, cosas, imanes, vasos, de todas cosas para poder comprar aquí. Y esta es la fila que nosotros estamos haciendo y aquí está nuestro ticket, señores. Como pueden ver, a las 8 vamos a entrar. Nos venimos muy temprano en la mañana para poder hacer esto. Aquí están haciendo la filita para poder entrar. Estamos esperando de adentro, pero veíamos que estaba haciendo la cola ahí. Bueno, nosotros como gente buena haciendo la cola, pero ¿qué va? Había que entrar de una vez y hacer ¿Qué es esto? Eso es un Flamenco. loro. ¿Un loro? Sí. Un loro no es, un guacamayo no, tampoco. ¿Cómo se llama esto? Un tucán. Un tucán que se llama esto, un tucán. 여기 있는 거야, tucán. 아. ¿Te gusta? 나 저 새를 한 번도 실제로 본 적이 없어가지고 한번 보고 싶다. 여기 있다. 어디? 여기. 아, 거짓말 좀 마. 여기. 어디? 새
하이딩 미이에요. Ahí en la entrada nos piden que nos tomemos una foto con el Cristo Redentor atrás, pero dicen que nosotros nos queríamos y ellos dicen no tienes que pagar nada, pero estoy segurísimo que al final te lo van a imprimir o te lo tienen ahí y dicen mira aquí está tu foto y al final lo terminas comprando. 아니 사진 찍기 싫었는데 사진 안 찍으면 뭔가 안 좋은 일이 생길 것만 같았어요. 되게 무서웠어요. 그래서 그냥 억지로 찍었어요. Sí. Y el clima, amigos, tengo que contarles que el clima aquí es bastante húmedo, súper húmedo. Y haciendo como un poquito de frío, me vine con unos chores bastante corticos, bastante livianos. Y siento, también es muy temprano en la mañana, siento frío. En esta minivan, pero supuestamente no era un tren. Bueno, no sé, vamos aquí a montarnos en esto. Esto es del gobierno, estas camioneticas son del gobierno. 예수상아 기다려라 갑니다. 날씨가 좋아서 오늘 잘 보여야 될 텐데. Los minivans nos dejan aquí y ahora hacemos esta colita para entrar acá. Acceso da Corcovado. Corcovado es el nombre de la montaña. Buen día. Guarda para saída. Uno, dos. Guarda para regresar. Ok, para regresar. Gracias. 아 이게 사진이 안 보여요. Wow, señores, aquí lo tenemos, ¿ves? Nuestro Cristo Redentor. Río de Janeiro. Qué hermosa escultura. Hay que subir bastante escalera, también hay escaleras mecánicas. Pero nosotros decidimos esta para hacer ejercicio también porque hemos comido muchas cosas saladas. Son las 8:30 de la mañana y miren vaineros, gente que hay aquí. Lo que leímos por internet es que es recomendable siempre ir tempranísimo en la mañana. Porque después en la tarde y que eso te pone a reventar. Cayo, ¿estás cansada? 너무 힘들어요. Wow. Vamos a ver dónde podemos tomar unas fotos bien hermosas. Señores, 아니 뭐. qué bello. 아니 뭐. En la mañana donde hay menos gente. Pero miren esto, está demasiado. Todos vienen a sentarse en el piso, a tomarse fotos. Amigos, 30 metros de altura tiene la escultura y 8 metros la base que está acá, 38 metros. Y esta montaña tiene 706 metros. Está altísimo y ya les voy a mostrar las vistas que tiene desde aquí. Vamos a hacer así, la típica foto que todo el mundo se toma con las manos así, dándole la bienvenida a todas las personas del Río de Janeiro. Vamos por aquí, Cayo. Todo el mundo sentado en el piso, tomándose fotos. Dice, en la mañana es lo mejor porque hay menos gente, pero qué va, esto está a reventar. Muchas personas, muchísimas. Y aquí estamos como en un pasillo y estoy seguro que te va a dar una vista hermosísima de allá del Cristo. Miren, miren, qué belleza, señores. 8:30 de la mañana, miren cómo está esto. 제발 우리 잘 살게 해주세요. 제발, please, por favor. No llores más llorona, llorona deja la tristeza atrás, deja la tristeza, déjala atrás, deja la tristeza. Claramente se puede ver porque es una de las 7 maravillas modernas del mundo. Está situado en una montaña, en un parque nacional que se llama Tijuca, y este nombre de la montaña se llama Corcovado. Por eso en portugués se llama el Cristo da Corcovado, y el Cristo del Corcovado, de esta montaña que está aquí, y nosotros en español le decimos el Cristo Redentor. Tiene la vista, está abriendo así las manos porque está saludando y dándole la bienvenida a todas las personas de Río de Janeiro, amigos, y aquí de la ciudad se ve hermosísima y de frente tenemos una montaña, tiene como un peñón, tiene un teleférico que se puede ir para allá y tiene muchísimas islas, es bellísimo la ciudad. El contraste de los verdes, como pueden ver, miren, el contraste verde de la montaña con los edificios blancos de la ciudad, las aguas azules, las montañas, todo, es hermosísimo. Y es un patrimonio de la humanidad, es una de las 7 maravillas modernas del mundo, de verdad es que es fantástica, amigos, súper recomendado ir. Nosotros nos unimos muy temprano, ya son las 9 de la mañana, nos hemos tomado muchísimas fotos. Vámonos, Cayón, ¿qué te ha parecido, Cayón? ¿Te ha gustado mucho? Hermoso, mucho hermoso, perfecto. Está perfecto. Sí.
Mismo donde nos da el taxista, el Uber, vamos a tratar de agarrar otro, ya pedimos uno, viene en camino muchachos, porque de aquí no pueden subir más. Entonces todas estas personas que están aquí están esperando un Uber. Y Sasa, ¿yo quién es? Así es amigos, y agarramos. Lá também tá lotado ali. Ah, sí, por eso nosotros vinimos temprano, en la Mas aí mañana. a hora, Ya, ya. essa hora tá assim. Sí, el taxista nos está diciendo que esta hora se ponía así a reventar, hay demasiadas personas y bueno, nosotros tuvimos suerte, pedimos el Uber y bueno, aquí vamos a estar haciendo la colita para ir bajando, pero vienen subiendo muchas personas, así que es recomendadísimo chicos que a los que ustedes se despierten en la mañana arranquen de una vez a venir. Nosotros nos venimos a las 8, empieza a las 8 a abrir ahí, ya a las 8 estábamos aquí y es lo mejor. Había gente, muchísima gente, pero no está ahorita loco como ahora, mucha. Cristo Redentor. Na área aqui da terra do Cristo Redentor. Nuestro amigo aquí, el taxista, está bueno para que haga videos en YouTube, miren, todo lo que hablando, explicando, grabando. Camina, caminadora, sigue a donde va. No llores, my Llegado ahora al teleférico de Pan de Azúcar, o Pão de Azúcar, como, Pão de Azúcar, creo que si no me equivoco que le dicen en portugués. Aquí estamos llegando, vamos a comprar el ticket y después vamos a hacer la otra cola para agarrar el teleférico. Se ve increíble, es una montaña de, parece Peñón de Medellín, pura roca, pura roca. Amigos, logramos montarnos, pero miren la cantidad de personas que hay. Totalmente full, la casa llena. $74 las dos personas, entre Cayón y yo. Me lo veo carito, carito. Yo creo que más, el teleférico más caro que me he montado en mi vida, $74. Espero que valga la pena. Yo creo que sí. Wow. Qué hermoso. Se mueve, se mueve. Miren eso. Qué espectáculo. Miren cómo se ve la playa, la bahía. Wow. ¿Cómo está, bebé? Asustada. Y allá venimos nosotros. Miren cómo se ve la ciudad de aquí, hermosísima. Eso parece Guanábana, ¿ves? ¿Qué cosa es esta? 이게 뭐야? 두리안 아니야? Parece 두리안? Guanábana, ¿no? Y aquí está un parque, de aquí sale otro teleférico que va hasta el Pan Dulce. Miren todos los botes que están aquí. Estas casas que están aquí, apartamentos, estas personas aquí viven muy bien aquí. ¿Ves? Ya está el aeropuerto internacional donde llegamos nosotros. Ese es el centro de Río de Janeiro. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Mucha naturaleza y edificio, todo encontrado acá. Increíble, bello, bello. hola, chao, chao. Havaianas. Este es famosísimo en Brasil, este tipo de cotiza, chanclas, slippers como ustedes le llaman. Todos los brasileños tienen una de estas. 한국에서는 이렇게까지 화려한 거 들었거든? 모양이나 무늬 같은 게. Amigos, ahora sí hemos llegado a Pan de Azúcar, bondiños, que llaman a esos carritos, a esos teleféricos le dicen bondiños. Y aquí vamos bajando, aquí sí estamos en la parte más alta, donde se puede ver toda la ciudad y se toman las fotos más, pero más hermosas. Les cuento un poco de la historia sobre esto. Esto los construyeron, empezaron a hacerlo en el año 1910. En 1912 ya estaba listo. O sea que esto tiene aproximadamente 110 años en funcionamiento. Se dice, lo que estuve leyendo por internet, el tercer teleférico del mundo. Miren qué hermoso se ve todo esto. Señores, qué espectáculo. El Pan de Azúcar. Sugar Love. Estamos en esta parte donde quedan las fotos más hermosas. Hay bastantes personas. Vamos a ver si nos deja un espacio y nos tomamos fotos, pero miren qué hermoso se ve de aquí. Es lo más bello. Se ve toda la playa de Copacabana, Panema, todas las montañas rocosas. Hermosísimo, hermosísimo, sin palabras. Se você olhar pro papai, eu compro uma balinha pra você. Desde aquí nos vamos a tomar fotos. Miren qué hermoso. Vengan por aquí, aquí. Qué bella, qué bello. Qué vista, miren esto. ¿Qué tal, Cayo? 와, 진짜 ¿Qué tal? 예쁘다. 예쁜데 왜 조금 흔들흔들거리지? 근데 괜찮아. 안 높아. 아 그래? ¿Qué tal, Cayo? ¿Cómo se ve desde aquí? 너무 예뻐요. hermoso. Qué bellísimo, ¿eh? 와, 나 진짜. Y la verdad que el Río de Janeiro tiene un encanto único. 와. Único. 와, 진짜 시원하다. El viento es fuerte, bastante fuerte.
어, A ver si vamos a 헬리콥터. tomarnos de foto. 헬리콥터. Foto, bebé, foto. 사진 찍자. 사진. Foto, foto. Amigos, nos venimos a una churrasquería que es una de las cosas muy famosas aquí. Estamos en la playa de Copacabana y aquí, bueno, primero un buffet y después te dan esta cosita aquí. Cuando la pones así en verde porque quieres comida, cuando la pones en rojo, perdón, carne. Cuando la pones así en verde porque quieres carne, cuando la pones así en rojo porque ya no quieres más. Y bueno, yo me pedí una caipiriña, una cerveza Brahma porque a Cayón le gustó, la que vendían mucho en Venezuela. Y aquí unas costillitas, huevitos, ensaladas, cosas así. Cero carbohidratos porque voy a comer bastante carne, voy a meter duro. Y aquí, bueno, pusieron unas papas también. Y estos no sé qué son. Díganme ustedes qué es esto. Vamos a probarlo. Son unos aritos de cebolla. Está sabroso. Buen provecho. Oh, Pegadorzinho, por gentileza. con esto lo despego, ok. Segura. Isso. Ah, ok. Mais Así está bien. Segurou. Wow, magnífico. Cayón. Obrigado. 감사합니다. 먹어봐, corazón. 아, 쟤 이상하게 생겼어. 먹어봐. Cayón primera vez que come corazón de pollo. 나 이거 다 말고 조금만 먹을게. 먹어봐. 나 다는 못 먹을 것 같아. 맛있는데? 이상한 맛 나. 진짜? 이상해. A probar el corazón. 나 못 먹어. 근데 와 근데 Wow, qué sabroso. Sé que en Corea del Sur hay un restaurante brasilero donde te sirven así la carne, te siguen, pero yo nunca he ido porque es un poquito costoso. Y bueno, vine a Brasil y no pude dejar pasar esto, señores. Eso nos dan carne. Van pasando los chicos con los pinchos, eso, te van dando las rebanadas y todo. Está buenísimo, recomendado esto. Vamos a ver cuánto es el tiro. Cayón, ¿dónde estamos? aquí 코파카나바 플라야. La playa de Copacabana. Sí. Acabamos de comer esa carne, estamos full, ahora sí. Arreglamos el estómago, todo full. Cayón quiere comprarse una ropa de aquí de Brasil, tipo así, un traje de baño, si quiere comprar una cosa. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Cayón, mira Cayón. 아, Cayón, ¿qué tal los hombres así? ¿Ah? Wow, 좋아하네. Cayón le encanta. Ahora es mi turno, Cayón. A my turn. Aquí donde están todas las tiendas y eso que Cayón averiguó por internet. Vamos a ver qué se compra aquí, porque ya yo estoy ready. Yo me traje mi traje de baño, lo tengo allá en el hotel. Hoy vamos a visitar la playa, pero no vamos a meter. Mañana sí vamos para Panema, que es otra playa también famosa de aquí. Cayón si quiere poner algo así, más o menos así. A ver qué va a buscar. Aquí hay de todo. 많이 안 비싸네. 입으면 뱃살이 여기 이렇게 나오는 거 아니야? 이렇게. 한국에 이런 옷이 많이 없어. 이게 뭐야? 이게 바지야? 바다 바지. 이거 어떻게 입어? 아, 비키니에 입는 거구나. Ahora sí, amigos, oficialmente estamos en la playa, en la hermosa y famosa playa de Copacabana. Yo creo que una de las playas más famosas aquí en Brasil. Venimos de todos sus edificios, Cayón finalmente pudo comprar sus cositas. Vamos a meter en la playa a ver qué es lo que es. Dios mío, yo tengo zapatos, vamos a ver si nos podemos meter así. 아, 바다다. 해운대다, 해운대. Haeundae, esto parece Haeundae. La playa más famosa de Corea se llama Haeundae y queda en Busan. Está así con los edificios y todo eso. Wow, miren todos los edificios. Señores, las olas de aquí de Copacabana son enormes, enormes que da miedo. Toda esta costa que está aquí hasta allá es Copacabana y de aquel lado queda Panema, que nosotros mañana vamos para Panema. Lamentablemente no vinimos preparados para bañarnos, pero sí estábamos cerca de aquí haciendo shopping por aquí y claro, no podíamos faltar y visitar la playa, verla de cerca. Primera vez que yo veo playas en Brasil.
Son bonitas las playas, lo que me gusta es la arena. La arena se ve así como entre blanco y amarillo, está muy hermosa. 브라질 바다랑 한국 바다랑 뭐가 달라? 잠깐만, 나 선글라스 보고 다시 한번 봐볼게. 파도가 좀 세다? 그리고 물 색깔이 막 예쁘다는 생각은 딱 안 들고, 근데 파도가 진짜 세다. 그리고 아직 안 들어가봐서 잘 모르겠는데? 들어가봐야지 알 것 같아. 그리고 지금 뚱뚱하든 날씬하든 다 이제 비키니를 입는다는 거. 한국에서는. 한국에서는 잘 안 입지. 나도 아직 한 번도 안 입었는데. Esta es otra cosa, que en Corea del Sur no hay vendedores ambulantes ni en las calles, ni en las playas. Eso es algo que se extraña bastante porque es bastante conveniente. En Corea tienen que estar en la costa y tienen que ir para la tienda de conveniencia o a los restaurantes a comprar algo y traerte todo equipado. Aquí te van pasando los vendedores vendiendo cosas, se ve más sabroso. Bueno amigos, hemos llegado hasta el final de este video, espero que les haya gustado aquí en las playas de Brasil. Nos vemos mañana, chao.